Ahí estamos. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Martín? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Sí, tranquilo. Hola, profe, ¿cómo Bueno, anda? mejor así. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Mariela? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a ver un temita, ¿qué es diseñar o qué es proyectar? Entonces, mi consejo, ¿qué es? Y bueno, tienen que, para que se les ocurra alguna idea, para que se les ocurra alguna idea, lo primero que hay que hacer es estudiar las obras, ¿eh? Investigar. Investigar, tal cual. Es agarrar ese, bueno, a ver, ¿qué quiere el comitente o qué me está pidiendo el profesor de diseño, el de proyecto? ¿Qué me está pidiendo Esteban? Bueno, me da un programa y yo en base a ese programa yo tengo que diseñar. Bueno, busquen bibliografía, busquen casas similares, empiecen a estudiarlas, a mirar cómo se arma la circulación, cómo se arman los distintos locales de la vivienda. ¿eh? Empiecen a volcar eso, cópiense, porque no está mal copiarse, porque el copiarse también es aprender. Uno cuando de repente, no sé, hace un bizcochuelo y lo primero que hace se copia. Después por ahí le pone su impronta, le pone un poquito de miel, o le pone más dulce de leche, o crema, o empieza a jugar con eso, pero la base se la termina copiando de alguien que hizo un bizcochuelo. Las casas es algo parecido, la arquitectura. Uno tiene que empezar a mirar distintos proyectos, empezar a aprender de Profe, esos proyectos para después poner uno y en base a eso lo va a ir modificando, ¿no? Cópiense, pero cópiense bien, ¿no? Copiarse no es agarrar, hacer un copio y pegue y lo pego en un plano y lo entrego. ¿Se entiende? El copiarse es estudiar esa obra. ¿eh? Es el estudiar esa obra, es ver las dimensiones, el por qué se puso la cocina que mire hacia el interior o que mire hacia el exterior de la vivienda, qué relación tiene esa cocina con el baño, qué relación tiene la pieza con el baño. Pongo un baño en la punta y tengo que ir caminando toda la casa hasta llegar al baño, o pongo un baño entre medio. ¿Se entiende? La obra que elijan la tienen que primeramente estudiar y después copiarse de esa obra, y el profesor de proyecto les va a ir, lo va a ir llevando para obtener el mejor resultado, pero un proyecto, ¿no? En definitiva, acá tenemos plano de un proyecto, tenemos un 3D de una vivienda, pero previo a yo llegar a todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a diseñar esa vivienda, ¿no? ¿Cómo la diseño? En definitiva, saber qué es lo que quiere el cliente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, bueno, ese cliente me va a decir lo que está necesitando de esa vivienda, ¿no? La cantidad de habitaciones, el terreno que tiene para ubicarla, dónde está ubicado ese terreno, si quiere tener un quincho en el fondo, no quiere tener un quincho en el fondo. En definitiva, él nos va a empezar a contar qué es lo que quiere, lo que soñó de esa vivienda, y nosotros en base a las expectativas que tiene ese cliente vamos a empezar a diseñar, ¿no? A toda esa primera etapa, ¿cómo la vamos a llamar? Y la vamos a llamar estudio previo o toma de datos, pero esa vendría a ser la primera etapa, que también va a estar compuesta por ir al terreno, ver a ver qué tipo de terreno es, realizar si no tenemos un plano del terreno, bueno, medir el terreno, en tal caso, si ya estamos convencidos de que se va a ejecutar la vivienda, empezar a hacer los estudios de suelo, el relevamiento topográfico, ver cómo está ubicado el lote, dónde está el norte, dónde está el sur. Todos esos son datos que tenemos que tener y que en definitiva van a ser necesarios en el momento de empezar a proyectar, ¿no? También la otra cosa que tenemos que hacer es saber sobre las normativas que hay vigentes en donde está ubicado ese terreno, ese lote, ¿no? ¿Qué leyes urbanísticas la rigen? ¿Qué ordenanzas municipales? ¿Cuáles son los indicadores
que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar. Y eso, ¿quién lo define? Y bueno, lo define el municipio mediante una de las tantas cosas que rigen eso, es el código de zonificación. Y este es lo que nos va a decir en qué zona está ubicado el lote, si esa es una zona comercial, si es una zona industrial, si es una zona residencial, qué categoría de zona residencial es. En base a esa zonificación me van a dar los indicadores urbanísticos. Uno es el FOS, que es el factor de ocupación del suelo, otro es el FOT, que es el factor de ocupación total, otro es la densidad, que es la cantidad de habitantes por hectárea. Entonces ya con todos esos datos, con ese estudio previo, vamos a poder empezar a hacer los croquis iniciales, que es donde ya empezamos a diseñar la vivienda. Nosotros ya recogimos todos los datos y empezamos ya puntualmente a dibujar, ¿no? Lo segundo, una vez que nosotros ya tenemos toda esa data, es ya empezar a realizar croquis, a hacer croquis preliminares como para ir mostrándole al cliente en base a todos los datos que tenemos, porque por ahí él quiere, yo quiero... entonces, si nuestro cliente quiere 10 habitaciones, resulta que quizás mis indicadores urbanísticos me dicen que yo tengo que tener un factor de ocupación del suelo del 40% y resulta que esa casa no me entra. Entonces, son puntos que yo tengo que tener en cuenta para ir evaluando para ir haciendo ese proyecto, ¿no? En esos croquis preliminares yo voy a ir esbozando este programa de necesidades que tiene mi cliente y también poniendo en juego los indicadores urbanísticos, los datos del terreno, dónde está el norte, dónde está el sur, para que no dejarle una habitación al sur y que se mueran congelados mientras duermen. Todo eso lo tengo que ir teniendo en cuenta. En base a todo eso, yo voy a preparar una serie de croquis iniciales que después los voy a ir charlando con mi cliente, ¿no? Y le voy mostrando, mirá, en lo que vos me comentaste, esta es lo que se podría hacer. Entonces, bueno, ahí empieza un ida y vuelta, en el cual, además de la planta, yo le tengo que ir mostrando cortes, le tengo que ir mostrando vistas, le tengo que ir a hacer alguna axonométrica, porque ustedes ahora más o menos están entendiendo lo que es una planta, lo que es un corte, lo que es una vista. Póngase en el lugar de la persona que no está aprendiendo eso, que no sabe de qué se trata. Entonces, bueno, la axonométrica o la volumetría es por medio de la cual el cliente se da cuenta mejor. Si yo manejo las herramientas informáticas de hoy en día y logro hacerle una axonométrica como esta, y bueno, el tipo claramente se da cuenta de cómo va a ser el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda etapa que es fundamental también, ¿no? Todas las etapas son fundamentales. Lo que sí, que bueno, que una etapa conlleva a la otra. No podemos saltear de etapa, porque si nos salteamos de etapas y no las cumplimos bien, en definitiva vamos a trabajar nosotros el doble o el triple. Profe, perdón, ¿qué significa zonificación? O sea, el municipio traza un mapa de zonas dentro del municipio. Ese mapa de zonas, ¿qué significa? Que bueno, ustedes donde viven, fíjense en que hay zonas que son solo viviendas, hay zonas que son solo industrias, hay zonas que son solo comercios, aunque por ahí arriba tienen departamentos y qué sé yo, esos son zonas, está zonificado. O sea, ¿qué significa? Hay zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales. Esa zonificación tiene unos indicadores urbanísticos que se los da el municipio en base al tipo de zona, qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si yo tengo una zona netamente residencial, no puedo hacer un edificio un edificio de 20 pisos. No me lo permite el municipio. O no puedo hacer una fábrica en una zona residencial. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si esto no se respeta, profe?
sí o sí hay que respetarlas, profe, sí o sí hay que respetarlas. Sí o sí hay ¿O que no? respetarla, porque uno si no Claro, en un litigio con el municipio, y el municipio no le va a aprobar los planos y le va a frenar la obra y hasta le puede mandar la policía si uno sigue adelante. ¿Eh? Quizás Está bien. quizás uno por ahí no se dio cuenta y construyó, no sé, una edificación, una galería que se excede en los metros que me está exigiendo el municipio. Hice 2 metros cuadrados, una superficie de 2 metros cuadrados de más. Bueno, quizás ahí se llega a un arreglo y uno paga una multa por ese exceso de construcción. Pero uno no puede hacer una fábrica en una zona residencial. Primero que se van a quejar los vecinos y lo van a mandar preso. Y segundo que va a venir una inspección municipal y le van a frenar la obra. Y al matriculado le puede quitar la matrícula, al arquitecto que lleva adelante esa obra. O a ustedes recibidos se van a poder matricular. Entonces, después de tantos años de estudios, por un cliente, un capricho que le diga, no, yo lo quiero hacer, y bueno, ustedes están jugando a que se les caduque la matrícula. Uno va al municipio y le va a decir, mire, yo voy a construir una casa acá, acá, acá. Bueno, ese lote corresponde a tal zona tal, comercial, industrial, residencial de cierto tipo de categoría, y en base a eso tiene unos indicadores que tiene que respetar. La primera parte sería la toma de datos, ya sea la necesidad del cliente, como también de la zona de implantación donde va a tener la obra. Después ya empezamos con el tema de los croquis iniciales, que ya empezamos a darle forma a nuestra obra. Y ya después de eso vamos a pasar a lo que es un anteproyecto, ¿no? En ese anteproyecto yo ya empiezo a ir afinando mis croquis. Yo ya tengo una definición del cliente de qué es lo que está necesitando, y yo ya voy empezando a darle forma de obra a la casa. Ya voy teniendo en cuenta todo lo que el cliente quiso en una primera instancia, y ya empiezo a tirar medidas de la casa, ¿no? Ya la ubicación de los distintos locales ya la tengo en el croquis, pero yo ahora le empiezo a hacer más planos más esquemáticos. En esos planos yo ya tengo algunas medidas generales, la habitación por ahí de 2 metros por 3 metros, la cocina también de 2 por 4, y el baño de 1 por 1,5, o 2 por 1, o 1,5 por... Ya empiezo a darle medidas, ya estoy en un anteproyecto, ¿no? Yo no voy a tener en ese anteproyecto mucho detalle de encuentro de muros o de resoluciones, ya sean morfológicas y sí ya voy teniendo la ubicación definitiva de los locales, ¿no? De los locales que me hacen a la vivienda. O sea que en resumen general, yo voy a tener todo un global de las características funcionales, formales, ya constructivas, porque yo ya voy a tener de qué va a ser, si voy a tener un techo de teja, si voy a tener un techo de chapa, si voy a hacer una losa, si voy a hacer 2 niveles, un nivel. Ya empiezo a tener las vistas de esa vivienda, ya sé cómo cómo va a ser el frente, el contrafrente, si tengo vistas laterales. Y en definitiva, ya en esta etapa yo voy definiendo toda la vivienda. Esta etapa es muy importante. En esta etapa el cliente ya tiene que estar satisfecho de cómo le va quedando la casa. Ya tiene que estar conforme con cómo le está quedando esa casa. ¿Por qué? Porque yo después ya voy a pasar a la parte del proyecto básico. Y en definitiva, cuando yo empiezo a definir
medidas y ya medidas de ventana más ajustadas, ya que qué ventana me entra, qué tipo de puerta me entra. Por ahí hay un ambiente que por las dimensiones no me entra una puerta de abrir y tengo que definir una puerta corrediza. Bueno, eso ya va a estar en la etapa que sigue al anteproyecto. Entonces, si yo en el anteproyecto no definí algunas cosas, que el cliente no está conforme, cuando pasa el proyecto y después dice, ay, ¿sabes qué? Estuve pensando y mejor esto lo cambiamos. Bueno, se hace, porque en definitiva se hace, pero a nosotros como profesionales nos cuesta más trabajo, porque cuando nosotros hacemos un proyecto, una cosa va de la mano de la otra. Entonces, si nosotros de repente ubicamos una ventana en planta, esa ventana la vamos a tener en los cortes, la vamos a tener en las vistas. Al mover esa ventana un centímetro, tenemos que moverla de todo el conjunto. Nos entra a cambiar todo, ¿se entiende? Pero en definitiva, uno tiene generalmente un valor por un anteproyecto, un valor por un proyecto, un valor por un proyecto ejecutivo, y después un valor por dirección de obra o no. Claro. Cuando uno matricula un proyecto, el proyecto, por ejemplo, sale el 60% de los honorarios profesionales y el otro 40% es la dirección de obra. Entonces uno también puede llevar adelante la dirección de obra de ese proyecto que hizo. O hacer la dirección de obra de un proyecto que no es de él. Profe, ¿qué es la dirección de obra? La dirección de obra es, como su nombre lo indica, es dirigir la obra y en definitiva es interpretar ese proyecto. Yo se acuerda que le había dicho que se cobra la interpretación del proyecto, que es interpretar un proyecto, es saber leerlo y saber, en definitiva, el que proyectó la obra. Nosotros no tenemos que poner en la cabeza del que proyectó y hacer la obra como está pensada. Entonces, la dirección de obra, ¿qué es? Es estar al frente de la obra. Podemos tener nosotros nuestro personal que la ejecuta o no, o solamente hacer la dirección de obra y presentarnos en la obra, adelante el capataz y ir verificando, o sea, que las cosas se hagan como están en el proyecto. Eso es la dirección de obra. Listo. Entendí. O sea, nosotros tenemos que agarrar el proyecto y en definitiva cuando la casa quede terminada, no cuando quede terminada, a medida que se va haciendo, porque una vez que se terminó, rehacerla es más costosa, a medida que se va yendo y verificando que las cosas se están haciendo como están en el proyecto. Si al albañil se le ocurrió hacer una pared en el medio que no estaba en el proyecto y se equivocó, ¿y por qué hiciste esta pared acá? Eso no va. El tipo tiene que hacer las cosas como están en el proyecto planteadas. Salvo que el cliente diga, ay, ¿sabes qué? La verdad que me arrepentí, ahora quiero, bueno, se modifica. Pero en definitiva la dirección de obra es eso, es llevar adelante la construcción y que la obra quede terminada como está en el proyecto, dirigirla. Después hay otra también otra función que lleva adelante un profesional y que es la dirección ejecutiva. ¿Qué es la dirección ejecutiva? Además de la dirección de obra, es hacer todo lo necesario para que esa obra se lleve adelante. O sea, asesorar al cliente en las cuestiones de los revestimientos o comprar los materiales. Muchas veces el cliente quiere él mismo comprar los materiales o muchas veces dice, no, yo no tengo tiempo, mi trabajo no puedo ir a una casa de materiales a pedir cemento, piedra, arena, hierros o ir a comprarlos, o no me doy, yo la verdad que no me doy idea de qué piso ponerle a esta casa. Bueno, también se hace una dirección ejecutiva que involucra todo eso, ¿no? El profesional que está delante de la obra lleva adelante todas las tareas. Lo único que hace es decirle al cliente, dame tanta plata para llevar adelante la obra. Y obviamente le rinde los gastos, ¿no? Contraprestación le lleva las facturas y todo, pero bueno, eso tiene un canon que se cobra aparte, ¿no? Uno está haciendo, además de la dirección, está haciendo todo un trabajo de ir a buscar los materiales, de perderse el tiempo en las casas de sanitarios, buscando
qué sanitario ponerle, qué revestimiento, qué tipo de cocina, qué mármol, ir al marmolero, ir al de los muebles. Eso es una dirección ejecutiva. Y como te comentaba Mariela, bueno, vos podés tranquilamente hacer un anteproyecto, cobrarlo, la obra se ejecuta y nunca se hace el proyecto. Y después a posterior se hace un plano conforme a obra. Obviamente ese anteproyecto tiene que, como dijimos antes, estar convalidado mediante todos los indicadores urbanísticos. Yo no puedo hacer un anteproyecto que no se ajuste a lo normado, ¿no? Claro. Entonces después yo una vez que se termina la obra, que esta persona hizo la obra y quiere de repente oficializar esa vivienda y presentar los planos al municipio, bueno, después los pueden contratar ustedes para que, por ahí ustedes ni siquiera hicieron el anteproyecto nada, pero bueno, les puede venir una persona para decir, mira, quiero presentar los planos en el municipio. Bueno, entonces se hace un relevamiento de esa obra, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, se lleva esa obra a plano y después se ejecuta el plano municipal y se presenta ante el municipio, de una obra hecha por medio de un anteproyecto. También es factible eso. Así que bueno, Genial. después de la etapa del anteproyecto ya pasamos a la etapa de lo que es un proyecto básico. Obviamente ustedes fíjense que el nivel de detalle cada vez se va ajustando más, ¿no? Entonces ya en un proyecto básico nosotros ya vamos a tener todo un conjunto de planos de la casa, ¿no? Las distintas plantas que tiene una casa, planta baja, planta alta, planta de techos, los distintos cortes, los longitudinales, los transversales, si tiene un sótano, la planta de sótano, los frentes que tenga la casa, si tiene frente y contrafrente, o si tiene los 4 frentes, pero ya empezamos a hacer un detalle más profundo de ese anteproyecto, ¿no? Algún detalle de escalera, cómo se hace la escalera, con detalle de la compensación o no de la escalera, muchos detalles, pero tampoco sin profundizar mucho en los apartados técnicos, ¿no? Esto vendría a ser lo que es un proyecto básico, para después llegar a lo que es un proyecto de ejecución, que ese es un trabajo mucho más laborioso, ¿no? En lo que es un proyecto de ejecución, bueno, ya ahí en ese proyecto vamos a tener todo lo que es la obra, o sea, toda la documentación necesaria, ¿para qué? Para cuando se haga la dirección de obra, para que el director de obra la pueda ejecutarla y hacerla tal cual como está en ese proyecto ejecutivo, o proyecto de ejecución, ¿no? Ese proyecto de ejecución, ¿qué me da? Y me da un montón de detalles y un montón de detalles de la obra. Un proyecto ejecutivo de una obra húmeda vendría a ser eso, ¿no? Nosotros vamos a tener un detalle de todo, tenemos que hacer un detalle de todo. Ahí va a entrar una memoria técnica y constructiva de la obra, todos los cálculos, ya sea de las losas, de las fundaciones, los anexos de cálculos, el plan de trabajo, cuánto tiempo me lleva la obra, un plan de control de calidad, un plan de higiene y salud, obviamente los estudios geotécnicos, la planilla de, por ejemplo, los planos de replanteo del terreno, de cómo están los muros linderos, obviamente los planos que tuvimos anteriormente en el proyecto básico también entran acá, que son los de las distintas plantas. Después tenemos, por ejemplo, planos de replanteo de silos rasos, si están suspendidos, los planos de las instalaciones, ya sea de agua, de desagüe, de alarma, de televisión, de internet, todos los detalles de los locales, o sea, un proyecto por local en particular, un proyecto de lo que es la cocina, los muebles, cómo van los muebles, cómo va ubicada la bacha, los ejes sanitarios, todo replanteado al detalle, ¿no? Todos los detalles. ¿Eso ya entra en el proyecto de ejecución, profe? Perdón.
ese es un proyecto ejecutivo. ¿Qué significa un proyecto ejecutivo? Que ese proyecto está estipulado todo. No hay nada que me quede fuera que yo tenga que adivinarlo. Claro, ya pasa de las etapas Ahí yo ya terminé toda la obra. Del anteproyecto, todo. Todo. Listo. En ese proyecto nosotros llegamos a realizar el cómputo y el presupuesto de la obra. En definitiva, se le va a entregar al cliente cuánto tiene que gastar de cada cosa y cuánto necesita de cada cosa. ¿Qué hace el cliente con ese proyecto de ejecución? Puede ir a un constructor, a una empresa y decirle, mira, yo quiero hacer esta casa, ¿cuánto me sale? Entonces va a una empresa y dice, bueno, esto te sale, no sé, 1.000.000 de pesos, la otra empresa le puede decir, te sale 900.000, la otra 1,5 millones, pero uno ya sabe que tiene que comprar 3.400 ladrillos comunes, 2.200 ladrillos huecos del 8, ya tiene toda la obra computada y tiene todos los detalles de todos los planos de la obra, los planos de todas las aberturas. Uno lleva un plano, por ejemplo, de aberturas, que uno ahí ya tiene discriminada cuántas puertas tiene de ancho de 60, de 80, cuántas tiene, cuántas ventanas tiene, qué tipo de ventanas, si de celosía, de corrediza, de abrir. Ya tiene todos los planos de carpintería, los planos por ejemplo, de los roperos, de los placar, de las habitaciones. Si tiene que ejecutar toda la casa, bueno, los caminos y los senderos que están alrededor de la vivienda. Ya un proyecto ejecutivo es un laburo terrible, es un laburo que obviamente se paga bien, pero en definitiva ahí yo tengo toda la obra detallada al milímetro. Profe, entonces serían 5 etapas. Son 5 etapas más o menos. Se pueden desglosar, algunos te pueden decir 6, 7, bueno. Pero en definitiva un proyecto básicamente son 5 etapas. Como mínimo serían 5. Serían 5, sí. Ya pueden encontrar como que son 4, por ahí alguno engloba la parte de toma de datos con los croquis preliminares, o se saltea la etapa de proyecto y hace un proyecto ejecutivo, pero básicamente más o menos la llevamos en esas. Primeramente quería saber si ustedes saben lo que es una superficie y un volumen, y cómo se calcula una superficie y un volumen. Profe, ya lo vimos todo el año. ¿Lo vieron todo el año? ¿Hay alguno que no lo sepa? Podría darlo muy detalladamente, muy por arriba de última, como más o menos. Bueno, yo se lo voy a contar, porque yo el año pasado me encontré con chicos que no sabían sacar una superficie. Entonces, si no saben sacar una superficie, no saben computar. Mi idea es que todos se nivelen y sepan cómo hacerlo, ¿no? Necesito saber cuántos metros cuadrados tengo en una habitación. Lo que hago es multiplicar un lado por otro lado, ¿no? Y así hallar la superficie de ese local. Esa superficie me va a dar en metros cuadrados. Lo que tengo que saber primero, las unidades. Lo primero que tienen que saber ustedes, las unidades, porque si no, terminan calculando cualquier cosa. Entonces, ¿qué es una unidad? Y bueno, una unidad es cuando yo tengo una magnitud y la comparo con un patrón, que es la unidad. Es una unidad, en definitiva. Una magnitud comparada con otra que le vamos a llamar unidad. En nuestro caso, nosotros vamos a depender del sistema métrico decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir en metros, ¿no? Nuestra unidad es en metros. Si estaríamos en Estados Unidos, la unidad de Estados Unidos es la pulgada. Entonces, esa magnitud va a estar comparada con la unidad que es la pulgada. Entonces, nosotros nos vamos a manejar en metros. ¿Y eso qué va a hacer? Nosotros
los múltiples de la unidad, del metro, ¿qué van a ser? Bueno, un metro es un metro. El múltiple es el decámetro, que serían 10 metros. Después tenemos el hectómetro, que serían 100 metros, la unidad, ¿no? Y después el kilómetro, que serían 1000 metros. Los submúltiples del metro, ¿qué significa? Que es el metro más dividido, Entonces vamos a tener el decímetro, que son 100 centímetros, el metro, son los decímetros, el centímetro y el milímetro. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, cuando calculamos superficies o volúmenes, comparamos distintos tipos de unidades. Entonces, quizás nosotros hacemos un relevamiento y medimos una pared que mide 2,30 metros y anotamos 2,3 por ahí 0,90, ¿no? Pero en vez de poner 0,90 ponemos 90 centímetros. Cuando queremos sacar esa superficie vamos a multiplicar 2,30 por 90. Entonces nos da un valor que le estamos errando completamente porque estamos comparando dos cosas distintas. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, miren, tenemos este largo de la superficie C que mide 13,98 por 4,50. Esto está en metros, 4,5, 13,98. Yo te lo puedo poner en centímetros y esto en vez de ser 4,5 va a pasar a ser 450. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando de unidades, estoy pasando de metros a centímetros. Entonces es importante que sepan el tema de las unidades, ¿no? ¿Para qué? Para poder realizar un cálculo, ya sea de superficies o de volúmenes, en las unidades que correspondan.